¿Alcanzan a ver bien? La idea es que pueda ir leyendo junto conmigo. Lección número 1, la Biblia, el gran libro de Dios. Amén. La Biblia, el gran libro de Dios. Eso es. Entonces, antes de leer el versículo dice, ¿qué es la Biblia? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo y para qué fue escrita? ¿Cuáles son los beneficios de conocerla y practicarla? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, amén. Y hay un versículo ahí para memorizar. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos en el nombre de Jesús. Dice, porque la palabra de Dios, y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es Hebreo 4:12. Puede tomar asiento. Vamos a dar inicio en el nombre de Jesús. Amén. Y como introducción dice, leamos Isaías 55 del 8 al 11. ¿Quién me puede leer, por favor, Isaías 55 del verso 8 al verso 11? Isaías 55 del verso 8 al verso 11. Amén. Hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que yo la envíe, dice el Señor. Entonces la Biblia es el libro más grandioso del mundo, es el libro de Dios tocante a Dios, escrito por hombres de Dios, que enseña cómo ser hombres y mujeres de Dios. Amén. No sé, muchas veces he escuchado que dicen, no, a mí nadie me dijo cómo tenía que hacer las cosas, a mí nadie me dijo cómo podía hacer esto. Para los cristianos eso no es así. Hay un instructivo, hay un manual. Amén. Y si usted quiere aprender algo dentro de su vida, por ejemplo, Efesios nos enseña cómo mantener una conducta digna en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la comunidad. Hay una instrucción. En Corintios, ¿cierto? Enseña cómo resolver problemas, cómo vivir en santidad. Amén. En Romanos nos enseña cómo vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. En Santiago nos enseña a controlar la forma de hablar, amén, de cuidar a los necesitados y mantenernos firmes ante la prueba. Entonces, la palabra del Señor es un instructivo para nosotros enseñarnos cómo caminar y cómo proceder. Amén. La Biblia contiene la literatura más sabia jamás conocida, así como la mejor en poesía, historia y relaciones humanas. Pero sobre todo la Biblia nos ofrece el plan de Dios para la salvación del humano. Amén. ¿Cuál es el plan de salvación? Arrepentimiento, bautismo en agua, Espíritu Santo y hay algo importante, perseverancia. Porque aunque usted se haya arrepentido, haya recibido el Espíritu Santo y haya sido bautizado, si usted no persevera, pierde la salvación. Amén. Entonces los creyentes somos el fino objeto de este libro. El Señor escribió todo esto que sucedió para que nosotros aprendiéramos sobre Él, pudiésemos tener una relación. De manera que si queremos conocer y amar realmente a nuestro Señor Jesucristo, debemos conocer y amar el libro que lo revela, o sea, la Biblia. No podemos amar a Dios, dice acá, más de lo que le obedecemos. Y no podemos obedecerle más de lo que obedecemos su santa palabra, que es la Biblia. Ahora, ¿qué significa? Que el verdadero amor de Dios no es solo emoción, amén, es sino un compromiso activo con Él. No podemos decir que amamos a Dios si ignoramos su mandamiento, ¿cierto? Su palabra. Y nuestra capacidad de obedecerle está directamente limitada por la profundidad de nuestro amor. Cuanto yo amo al Señor es cuanto yo obedezco. ¿No es así lo que pasa con nuestro Padre? Yo amo a mi Padre, pero hay limitaciones que yo pongo. Mi Padre carnal estoy hablando. ¿Amén?
Entonces acá dice que mientras más amo al Señor, más le obedezco. Y yo para amarlo tengo que conocerlo. Y para conocerlo, tengo que llegar a la palabra del Señor. Amén. Dice que la Biblia es la palabra de Dios y no tan solo un libro ordinario. Ella es única porque su autor es Dios. Y así dice 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿qué es redarguir? Recuerde que estamos enseñando discipulado a nacer. Amén. ¿Qué es redarguir? ¿Quién me puede decir qué es redarguir? Redarguir es convencer a alguien de su error, de su pecado. El redarguir no es condenar, amén, sino es exponer la verdad por medio de la palabra, no por lo que yo considero, por medio de la palabra para que la palabra me revele a mí qué es lo que hay en mi corazón. Amén. Es una confrontación amorosa con la verdad de Dios para restaurar nuestra alma. Yo he escuchado, y no sé si le ha pasado a mucha gente, dice, ay no, hay que redarguir, hay que corregirlo. Claro, necesitamos corregir a las personas, pero necesitamos corregirlas con amor. Amén. Con la palabra del Señor. Mire, hermano, lo que usted está haciendo posiblemente no sea lo correcto, porque la palabra dice esto. ¿Entiende? Cuando nosotros hablamos conforme a la palabra, a lo que la palabra dice, el entendimiento es diferente. En cambio, si yo lo digo de manera personal, no, hermano, mire, usted está haciendo está mal. ¿Y por qué no? Porque está mal. No es así. Siempre tenemos que guiarnos con la palabra del Señor. Amén. Y hay versículos, por ejemplo, el que está acá, que dice Juan 16:8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convencerá al mundo de pecado. No yo, no la persona de yo Daniela o usted. Es la palabra la que nos va a convencer. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu que nos va a guiar. Amén. Entonces, este es un libro escrito por hombres, pero inspirado por Dios a través de ellos, quienes escucharon su voz. La Biblia habla con autoridad absoluta porque es el único libro de su clase. Hasta el día de hoy la Biblia no ha podido ser imitada. Amén. Ahora dice único en continuidad, integridad y supervivencia. La Biblia fue escrita en un espacio de más de 1600 años, más de 70 generaciones y por más de 40 escritores de diferentes ocupaciones. Reyes, campesinos, pastores, soldados, pescadores, poetas, estudiantes, profesionales, religiosos. Amén. Fue escrita en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa. Y en 3 lenguas o idiomas diferentes. Amén. Fue escrita en hebreo en el Antiguo Testamento, que era la lengua tradicional de los israelitas. Fue escrita en griego, que fue el idioma usado por la totalidad del Nuevo Testamento, que es el koiné, que es el griego común. Amén. Y esta es una variante del griego y fue el comercial del Imperio Romano en la época de Jesús y los discípulos. Y está el arameo. Y esta es una lengua muy parecida al hebreo. Amén. Y hay partes del Antiguo Testamento que fueron escritas en arameo, por ejemplo, Daniel, Esdras y Jeremías. Amén. Y el arameo era la lengua de los asirios. Amén. Mientras más el imperio asirio crecía, más se convertía la lengua al comercio también. Amén. También era el lenguaje usado en las cortes en el tiempo de Daniel en Babilonia. ¿Ya? Y en el tiempo de los persas, que fue el tiempo de Esdras. Amén. Contiene cientos de temas que a veces aparentan estar en controversia y crean diversidad de opiniones. Sin embargo, podemos ver que sus escritores hablan con una armonía fenomenal y una enorme uniformidad asombrosa. Amén. Vemos acá que no hay un autor que se contradiga con otro. No lo hay en la Biblia. La Biblia no se contradice en nada. Amén. Y si alguno ve o cree que hay una contradicción en ella, es porque no ha recibido la revelación. Amén. Por parte del Señor. Amén. Porque si nos damos cuenta, los que estamos acá nos creemos en el nombre de Jesús. Pero no solamente porque yo leí o porque me lo dijeron, sino porque Dios me reveló
por medio de su Espíritu Santo. Esa es la verdad que Él nos quiere guiar a toda verdad cuando dice la palabra. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, presentándose el drama de la condenación del hombre por el pecado y la maravilla de la redención obtenida por Cristo Jesús. Y esto a pesar de las drásticas diferencias culturales, geográficas, de idioma y de tiempo que existieron en ellos. Aún así, no hay un versículo que se contradiga con otro. No hay una historia que se contradiga. Es más, se entrelazan. Amén. Esta integridad es nada menos que un milagro cuando uno considera los desacuerdos que resultan. Si solamente 10 personas se pusieran de acuerdo, imagínate, cuesta que 3 nos pongamos de acuerdo, cuesta que 5, que 10, pero 40 que hablen y digan lo mismo en diferentes periodos de tiempo, eso quiere decir que está inspirada por Dios. Amén. Es verdaderamente asombroso que la Biblia mantenga su continuidad y nunca se contradiga a sí mismo. Pero hay una explicación para esto y se encuentra en las mismas páginas de la palabra. Amén. En las palabras, el apóstol Pedro dice, en 2 de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda la palabra, cada letra que aparece en la palabra del Señor es inspirada por Él. Amén. Es por esto que ningún otro libro religioso en el mundo puede reclamar la exactitud de la Biblia en cuanto a la profecía, porque este es el único volumen jamás producido que ha pronosticado sin fallar el futuro de naciones, de razas, de pueblos, de incontables ciudades y de una nación en particular, de Israel. Amén. No sé si usted ha escuchado que el profeta tanto, el adivino tanto dijo tal cosa. Busquen la palabra, eso ya lo decía la palabra, eso ya no tiene nada asombroso porque la palabra ya lo dice. De hecho, en la palabra está escrito lo que sucedió desde el principio, lo que va a suceder hasta el final. Amén, así que no hay nada asombroso cuando alguien dice, ay no, que va a suceder tal cosa. Amén. Entonces dice, a la vez que de la nación particular en Israel, que dice que a la vez que anunció la venida del que sería el Mesías Salvador. Existen más de 300 profecías concernientes a Él, solo en el Antiguo Testamento, dadas de 1600 a 400 años por adelantado, que describen exactamente su nacimiento, su vida, su muerte y su reacción. Amén. Y en cuanto a su supervivencia a través de siglos de persecución y de crítica, la Biblia no solamente ha sobrevivido, sino que ha llegado a ser el libro más querido de la historia. El académico francés conocido como Voltaire dijo que la Biblia estaría extinguida para el 1850, pero hasta el día de hoy eso no ha sucedido. Ella ha continuado aumentando en circulación hasta convertirse en el libro más distribuido de todos los tiempos. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esta es una palabra, una promesa que aún está presente y se está cumpliendo hoy en día. Amén. Ahora, beneficios de estudiar. Amén. Acá es donde queremos llegar, beneficios de estudiar y de conocer la palabra del Señor. ¿Por qué nos dice tanto, hermano? Lea la palabra del Señor, hermano, estudie, hermano, medite, hermano, aprenda. Amén. Entonces dice que en la Biblia encontramos los mejores consejos para disfrutar de esta vida, así como el camino que nos conduce a la vida eterna. Si ponemos atención a lo que ella nos quiere enseñar, vamos a obtener grandes beneficios. Por ejemplo, el primer beneficio, amén, es salvación, nuevo nacimiento. El libro de Génesis, cuyo significado de su origen dice que la ley de Dios estableció desde el principio que cada ser creado se produjera según su especie. Por eso los seres humanos y demás criaturas de la tierra nos producimos manteniendo nuestras características biológicas que son únicas en cada especie. Y se traspasan a través de los genes, mediante el llamado ADN, amén, que es la molécula biológica que contiene toda la información genética de cada ser vivo. Amén. Esto representa la herencia, amén, que nos dejan nuestros antepasados. Pues a partir de esa molécula de ADN, que los descendientes adquieren las características de su progenitor. Ese es el ADN, es lo que yo heredo genéticamente de mis padres, de mis abuelos, de mi tatarabuelo. Amén. Esto explica por qué los hijos se parecen a sus padres, amén, y los tíos a sus abuelos. Pues también la Biblia contiene el ADN de Dios.
Y es por medio de esa información que nacemos de nuevo y nos convertimos en hijos suyos, llegando a ser semejantes a Él. Dios nos engendra espiritualmente a través de su palabra. Esto, por supuesto, no significa que podamos nacer de nuevo sin pasar por el bautismo en agua y recibir el Espíritu Santo. Ese es un requisito esencial para ser llamados hijos de Dios. Amén. Estos temas los vamos a estudiar más adelante, pero lo cierto es que tanto el nacimiento de agua como el Espíritu solo son posibles por medio de la palabra de Dios. Amén. Escuchamos la palabra del Señor, ella nos redarguye, nos muestra nuestro pecado, nos lleva al arrepentimiento. Hacemos lo que dice la palabra, bautizándonos por inmersión en el nombre de Jesús. Amén. Recibimos el Espíritu Santo y pasamos a ser hijos de Dios. Con el ADN de Dios llegamos a ser semejantes a Él. Y como todo hijo que imita a su padre, nosotros también debemos imitarle a Él en todo. Amén. Pues bien, la Biblia contiene el ADN de Dios. Amén. Dice acá, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Amén. Aquí dice, la frase dice, la palabra de verdad. Y esto se refiere a la palabra de Dios, que guía al creyente hacia la fe en Cristo y permite vivir en obediencia a Él. Y esta palabra es el medio por el cual Dios engendra espiritualmente a sus hijos, asegurando que la transformación sea genuina y verdadera. Amén. También dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Y el término primicia que se utiliza acá es un término en una metáfora agrícola. Amén. Y los primeros frutos de la cosecha se ofrecían a Dios porque eran lo mejor, era lo primero de lo primero. Amén. Entonces, ser primicia implica una responsabilidad, un privilegio, ya que los cristianos deben vivir de manera coherente con la verdad el propósito divino en nuestras vidas. Amén. Entonces, nosotros somos primicia para el Señor cuando nos bautizamos, amén, cuando recibimos el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice acá, siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Amén. Y esto se refiere a algo que no puede destruirse. Amén. Lo incorruptible no puede destruirse ni puede ser corrompido por el pecado. Es aquello que es eterno, es inmutable y libre de corrupción, ¿cierto? Y esto aplica a la palabra de Dios, a su palabra y a la vida eterna de los creyentes. Dice que por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. A todo el mundo nos está siendo anunciada la palabra del Señor. Amén. Y esa es la palabra que va a obrar en nosotros. Esa es la semilla que va a ser plantada en cada corazón. Segundo, dice que el beneficio es fe. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Porque nosotros le recibimos por fe, porque no le hemos visto. De esa misma manera, debemos caminar en Él, creyendo que Él está, que Él va a luchar por nosotros, que Él está atento a nuestras necesidades. Amén. Y esto significa que recibimos la salvación por fe y debemos continuar nuestro camino de la misma manera, por la fe. De hecho, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, así que nuestro caminar con Dios dependerá completamente de nuestra confianza en Él, en su poder, en su sabiduría y en su bondad. Amén. Dice 2 Corintios, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es algo muy importante, la fe es algo es vital para nosotros. Un cristiano sin fe es un cristiano frío. Un cristiano que está muerto espiritualmente, porque eso es lo que a nosotros nos alienta. La fe, el creer en algo, el creer que vamos a llegar a algo, el creer que hay alguien que está con nosotros, amén. Y la palabra dice en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, amén. El tercer beneficio que podríamos recibir de esto es el poder, amén. Los planetas fueron formados por la palabra de Dios. Mire, dice acá, deténgase un momento a pensar acerca de la inmensidad del universo. No sé si usted ha llegado a pensar y quizás dónde termina, quizás dónde comienza. Hay tantas galaxias, hay hoyos negros, hay hoyos de gusano, hay planetas, hay infinidad de estrellas. Algo que nuestra mente finita no logra
comprender, pero que Dios creó. Y a pesar que llegó a hacerlo instantáneamente, por la palabra, amén, Dios ordenó al universo existir, amén. O sea que Dios dijo y se formó. Así de poderosa es la palabra del Señor, amén. Qué poder tan tremendo. También dice que otro beneficio que podemos recibir es protección. Encontramos otra cualidad de la palabra de Dios, amén, que es la derrota, amén, a Satanás. Existe una lección maravillosa para nosotros en Mateo donde dos seres, el Dios Todopoderoso manifestado en carne, que es nuestro Señor Jesucristo, y el ser más altamente creado por Dios. El diablo y Dios no están al mismo nivel. Dios es supremo, Dios es todopoderoso, amén. Y aunque Él crea poder ponerse al nivel de Dios, está pero muy por debajo. Amén. Entonces ellos se trabaron en un combate sobre la tierra y el Señor, por supuesto, que yo me imagino que debe haber tenido un arsenal de armas, amén, que ni siquiera podemos imaginar, porque Él es todopoderoso. Sin embargo, cuando Él quiere derrotar al diablo, ¿qué hace? Echa mano a la palabra del Señor. Y Él nos está enseñando que la manera de derrotar al diablo sobre la tierra es usar la palabra del Señor, amén. Por eso es necesario conocer la palabra del Señor. Y vemos que en este enfrentamiento Jesús le dice 3 veces, escrito está. Eso es lo que Él dice, amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la máxima autoridad. Cuando algo se nos es revelado por la palabra de Dios, es inalterable, amén, y no es de guía para vencer las luchas y las tentaciones. Amén. Y si se da cuenta, lo decía la otra vez, Satanás no tentó a Dios con pecado, lo tentó con algo que Él necesitaba en su carne, en la parte física de Dios, parte humana. Amén. Pero Él, ¿qué dice? Escrito está. Esa es la palabra del Señor que hace huir al enemigo, y eso es algo que nosotros tenemos que comprender. El arma que nosotros tenemos es la palabra del Señor, amén. Entonces, ella pone en fuga al enemigo. El apóstol Pablo se refiere a las Escrituras como una parte importante de la armadura de Dios. Dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, amén. Pero antes de eso, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo era el casco que simboliza protección a la mente y a nuestros pensamientos, amén. Nos ayuda a resistir dudas, temores, pensamientos negativos que vienen a nosotros y nos debilitan. Pero la espada del Espíritu se identifica con la palabra de Dios. Y a diferencia del yelmo, que es el casco, que es defensivo, el yelmo es para defenderme. La palabra es para atacar. Amén. Ese es el arma que nosotros tenemos. Si se da cuenta, toda la armadura que tenemos que el Señor nos provee es para defensa nuestra. Pero la palabra es para atacar al enemigo. Ese es el arma que nosotros tenemos. Amén. Que nos permite enfrentar, resistir mentiras, tentaciones y ataques espirituales. Porque cuando yo estoy padeciendo algún pensamiento, pesco, no, Señor, tomo todo pensamiento cautivo y lo llevo a ti, Señor. Tú toma control de mi mente. Y uno hace, la palabra es la que está haciendo efecto en nosotros, ¿cierto? Porque yo no puedo controlar, muchas veces hay caos en la mente, hay tantas cosas que suceden, ansiedad. Pero si yo traigo la palabra hace un efecto en nosotros, amén. Luego está el alimento. Dice, la Biblia se compara a sí misma con leche y miel. Con leche y carne y con miel. Y aquí hay un versículo que dice, y Job dijo, guardaré la palabra de su boca más que mi comida. Amén. Muchos conocemos el proceso de Job, estaba por un proceso difícil, él ya había perdido todo. Hijo, esposa, todo lo que él tenía materialmente. Pero hay algo que él no perdía y era su fe en el Señor. Si él no hubiese creído como creía al Dios que servía, yo creo que hubiese sido difícil que él pasara todo ese proceso que tuvo que pasar, amén. Y como él estaba pasando procesos extremadamente difíciles, pero en este proceso él reconocía que su prioridad era la palabra del Señor más que consumir alimento para su carne, amén. Porque en esa dificultad él estaba conociendo al Dios de la palabra. Amén. Eso lo ayudó a poder sobrepasar todo ese caos. Amén. Dice que la Biblia es el alimento de nuestra alma. No podemos vivir solo. Amén. Con el alimento natural lo necesitamos.
Sí, porque somos carne, necesitamos ese alimento. Pero el alimento esencial es el alimento espiritual, es la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que tener una vianda de sobreabundancia en palabra del Señor, amén. Entonces, nuestra salud espiritual es mantenida por cada palabra que procede de la boca de Dios. Y ahí dice Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, cada palabra que está escrita en la Biblia es la palabra que sale de la boca de Dios. Si acaso no somos cuidadosos en comer regularmente y en forma apropiada de alimentos sanos, nos debilitaremos y nos expondremos a enfermedades. Así también, si vivimos la vida con poco o ninguna dieta de la palabra del Señor, caeremos en desnutrición espiritual, lo que nos lleva a un enfriamiento. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis por salvación. Amén. Busquemos la palabra del Señor con la misma intensidad. Amén. O desesperada que un niño busca la leche materna. Porque el niño que no se alimenta de leche materna muere. Asimismo nosotros los cristianos, si no nos alimentamos de la palabra del Señor, estamos propensos a una muerte espiritual. Amén. El número 6 dice, otro beneficio es la fructificación. En el primer salmo leemos concerniente al hombre. Dice que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado, presta atención a esto, dice. Este versículo aquí describe una progresión descendente de la condición, amén, del pecado. Entonces, primero dice, no anduvo, anda, presta atención, anda. Ni estuvo, está, estamos hablando verbos, está, amén. Luego dice, se sienta, ¿cierto? Dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiero decirle con eso? Le voy a dar un ejemplo. Muchas veces hay personas conversando, ¿cierto? Un tema, mira, fulanito tal cosa. Voy pasando, no anduvo en camino, o sea, pasé, seguí de largo, no. Dice ahí, ni se detuvo en caminos. ¿Qué pasa? Yo escucho esa conversación, me detengo. Luego dice, ni en silla de escarnecedores. Yo me siento y ya paso a ser parte de todo eso. Amén. Eso es lo que está diciendo acá. No anduvo en consejo de malos, no escuchó malos consejos, no se detuvo en el camino de los pecadores, ni se sentó a hablar mal de nadie. Amén. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Amén. Él reflexiona, él lee, él piensa constantemente en la palabra del Señor. Y yo para pensar la palabra necesito leer la palabra del Señor, necesito traerla a mi mente. Amén, bendito es el nombre de Jesús. Y no se trata de una lectura de que voy a leer un versículo hoy día, el pancito de vida y lo voy a dejar ahí. Se trata de meditar. ¿Qué me quiso decir el Señor hoy día con esta palabra? ¿En qué ámbito de mi vida la puedo asociar? Necesito ser intencional con la palabra del Señor en mi vida. Amén. Luego dice, ¿haces bien en meditar de día y de noche? ¿Haces bien de meditar? Claro, porque alimenta, ¿cierto? Luego dice, sí, porque así serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prospera. Da fruto, dice, en su tiempo, no a su tiempo, no a mi tiempo, en su tiempo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que representa estabilidad y nutrición a nuestra vida. A diferencia de los arbustos del desierto que se secan, dice a corrientes de agua, el que tiene sus raíces profundas y puede hidratarse con esta agua. Amén. Dice que en su tiempo, amén, da fruto a su tiempo. O sea, habla de madurez, una persona madura espiritualmente. Es un creyente que produce frutos de carácter. Amén. Luego dice, y su hoja no cae, muestra resistencia, vitalidad espiritual, o sea, puede emplear, conoce la palabra del Señor. Amén. Entonces puede soportar crisis. Un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que sus raíces son profundas, venga el viento que venga, no lo va a botar. Venga el invierno que venga, va a volver a florecer, porque sus raíces están plantadas junto a aguas. Amén, bendito es el nombre de Jesús. Luego dice, y todo lo que hace, lo prosperará. Amén. Y aquí nos habla de
una bendición o una prosperación material. Amén. Sino que se refiere a que cada cosa, cada decisión que nosotros tomemos va a ser guiada por la palabra del Señor, porque la vamos a conocer. Si yo voy caminando por este lado y me voy a ir al lado izquierdo y veo que hay un precipicio, yo sé que no debo ir por allá, porque yo sé lo que va a acontecer. Amén. Y si yo soy guiado por la palabra del Señor, yo sé qué decisiones voy a tomar. Yo voy a lograr discernir qué es bueno y qué es malo, qué puedo y qué no puedo hacer. Amén. Eso nos lo proporciona la palabra del Señor. Luego está el éxito. Dice, la psicología moderna nos dice que casi todo ser humano tiene un deseo natural de triunfar. Amén. Hay un versículo aquí que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino justamente y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. Necesitamos meditar la palabra del Señor, necesitamos obedecer. Amén. Y si se da cuenta que el versículo concluye, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y esta promesa de Dios muestra el éxito verdadero, así como se la dio a Josué para liderar al pueblo hacia la tierra prometida, también nos lo da a nosotros hoy en día. Amén, que está estrecha, ligada con la voluntad absoluta de Dios, no de lo que yo quiero. Amén, de lo que el Señor quiere para mí. Si yo obedezco la palabra del Señor, el Señor me va a prosperar y el Señor me va a guiar. Amén. Luego dice que es una guía. Amén. Dice que es muy difícil que una persona encuentre su camino en la oscuridad. Por eso el versículo dice, lámpara es a mis pies. Amén. Y lumbrera mi camino. La lámpara a mis pies alumbra solamente mis pasos. Esa es lámpara a mis pies. Lumbrera mi camino es la que alumbra el camino. Necesitamos conocer la diferencia. Lámpara a mis pies. El Señor es una lámpara a mis pies. Él va guiando mis pasos. Él va mostrándome dónde caminar. Pero también me muestra lo por venir. Amén. Porque Él es lumbrera a mi camino. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Y esa es la confianza de que tenemos, que sabemos que Él nos guía en el camino. También está el número 9 que dice sabiduría. Amén. Dice, tal vez tú nunca alcances a tener la capacidad que tuvieron estos filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, incluso hasta Einstein. Pero dice la Biblia que gracias a ella tú puedes llegar a ser más entendido que ellos. La palabra dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, pero siempre estás conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Dice, más que los sabios, o sea, más sabio que los enemigos. Amén. Y la palabra de Dios nos otorga esa estrategia frente a quienes buscan hacernos daño. ¿Por qué? Porque si alguien viene a atacarme con palabras ofensivas, yo recuerdo que la palabra dice, la respuesta blanda quita la ira. No voy a responder de la misma manera porque el Señor me está diciendo lo contrario. Tranquilo, hermano, ya vamos a conversar la situación, oremos. Busquemos una situación en el Señor, una respuesta blanda, porque si yo voy con agresividad, yo enciendo eso y es un caos. Queda una herida en mi hermano, queda una herida en mí y una división en el cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos ser más sabios que nuestros enemigos. También dice, más que todos mis enseñadores o maestros. Amén. El salmista aquí no está menospreciando que él sabe más que los que le enseñan, que los maestros, pero reconoce que meditar profundamente en la palabra del Señor nos da sabiduría, una sabiduría que no se adquiere por otro método. Amén. Luego dice, más que los viejos he entendido. Amén. Tradicionalmente los ancianos nos enseñan muchas veces por su experiencia. Amén. Por su sabiduría. Sin embargo, aquí el salmista indica que guardar y obedecer los preceptos de Dios otorga una madurez y entendimiento que incluso supera la experiencia de vida. Eso es lo que está diciendo acá el salmista. Amén. Luego está la número 10 que dice la verdad de la palabra de Dios es la única que puede dar real y duradera libertad al hombre, al niño, al anciano, a la mujer. Si nos hacemos tiempo para conocerla y continuamos viviendo en ella, la verdad nos libertará. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No era para otros, era para los que ya habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
dice, serás verdaderamente mi discípulo. ¿Y qué es lo que es discípulo? Amén. Dice que el que aprende las enseñanzas de un maestro y las adopta, las imita. Amén. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, si ustedes permanecen en mí, amén, no basta solamente creer. Amén. Necesitamos perseverar. Amén. Constancia. Y permanecer no significa solamente obedecer los mandamientos, sino necesitas hacerlo parte de un estilo de vida. Dice, serán de verdad mis discípulos. Ser discípulo implica un compromiso profundo. Amén. Una meditación, un pensar, un analizar a la persona a la cual yo quiero imitar. Si yo quiero ser imitador de Cristo, yo necesito conocer a Cristo. Necesito saber cómo Él actuó, cómo Él reaccionó, cómo Él habló, cómo Él pensó. Amén. Esos son los discípulos. Amén. Dice, conocerán la verdad. No se trata de adquirir un conocimiento intelectual. Amén. Sino que Jesús mismo declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, conocerá la verdad, le será revelado algo más que nadie entiende, que nadie conoce. Es esa verdad que nos es revelada, dice. Y luego dice, y la verdad o esa revelación nos hará libre. Amén. Y esa es una promesa de liberación que nos deja el Señor. Amén. Para los que creemos en Él y perseveramos. Luego está la vida, ya vamos a continuar, ya vamos a terminar, ya nos quedan solamente 2. Dice, vida, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sus palabras nos imparten vida. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén, dice las palabras. Y aquí Jesús se refiere a todo su evangelio, a toda la palabra del Señor, no a lo que yo requiero en tal momento. Todas las palabras, Señor, son espíritu y son vida, amén. Y las palabras de Cristo despiertan nuestra alma, renuevan nuestra mente, nos producen fe y nos hacen querer llegar a la vida eterna. Nos motivan a querer avanzar, amén. Luego dice, paz. Dice, no existe modo mejor de elevar tu mente a Dios y obtener la paz que necesitas que ir a la palabra de Dios. Y en Salmo 119 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Dice, tú guardarás. Dios actúa como un protector. Amén. Y Él es el quien vigila de forma permanente nuestros pensamientos. Amén. En completa paz. Paz significa en hebreo shalom. Amén. Y no significa una calma momentánea de momento, sino una paz absoluta. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en una dificultad, estoy en un proceso, en un problema y no veo salida, hay algo dentro de mí que me hace confiar en que sí algo va a suceder, en que el Señor está obrando a mi favor. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Dice, para aquellos que confían en la palabra del Señor, no solo en los momentos buenos, sino cuando no vemos salida. Cuando la solución no es viable, pero que frente a toda adversidad nuestro pensamiento está en Él, porque Él nos prometió, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Yo lo voy a invitar que se ponga de pie. Hemos visto en esta lección de manera y con qué propósito fue escrita. Amén. Es importante, hermanos, que aprendamos algo. La palabra del Señor es de beneficio para nosotros. Es la que nos guía. Es la que nos va a dirigir. Si usted está pasando por alguna dificultad, alguna necesidad, busque la palabra del Señor. Si no sabe buscar en la Biblia, tenemos un celular. Ponga versículos de sanidad y le van a aparecer versículos de sanidad. Aprendas un versículo, doble su rodilla y diga, Señor, yo en esta hora invoco tu llaga porque por tu llaga fuimos sanos, Señor. Está haciendo la palabra del Señor. No va a ser usted, no va a ser el médico, va a ser la palabra del Señor actuando en nosotros. Amén. Vamos a orar en esta hora al Señor y le vamos a pedir al Señor que Él traiga a nosotros la palabra que quizás alguna vez leímos. Amén. Y si no, que nos motive, que nos permita poder anhelar ese alimento espiritual para nuestra alma. Amén. Señor Jesús, bendito Rey. Señor, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor amado. Bendito Rey, queremos tomar importancia, Señor, a lo que tú nos has dejado, Señor. A esa palabra, Señor, que nos guía, Señor, a toda verdad, Señor amado. Señor amado, en esta hora, Jesús.
Bendito Rey, queremos, Señor, que tú pongas en nosotros un anhelo, Señor. Pongas en nosotros un querer, una intención, Señor, de buscar tu palabra, Señor. Que la Biblia, Señor, no esté sola en un rincón, Señor. Que no sea solo un hábito de día domingo, Señor amado. Sino que cada día la atesoremos, la tomemos, Señor. Que podamos, Señor, meditar en ella, Señor. Que si estamos frente a alguna necesidad, Señor, recordemos que hay una palabra de Dios para nosotros, para motivarnos, Señor, para alentarnos, Dios bendito. Es tu palabra, Señor amado, la que nos has dejado, Señor. Es un estilo de vida, Señor. Es una conexión, Señor, a lo alto, Señor, a lo eterno, Padre bendito. Pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que toda mente sea abierta, Señor, a aquellos que no han recibido esa verdad, esa revelación, Señor. Que es tu nombre, Señor, sea revelada, Señor, por tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos bautismo, queremos Espíritu Santo, Señor, todo por tu palabra, Señor, porque es aquella la que nos guía, Señor bendito. Dios Todopoderoso, prepara, Señor, tu iglesia, Señor, con entendimiento, con sabiduría, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Levanta líderes, Señor, predicadores, Señor, maestros, Señor, que amen, Señor, este alimento, Señor, que sea esencial, Señor, dentro de su dieta diaria, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor amado, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Los avisos para esta